El disparo resonó en la noche como un trueno. Y Javier sintió el impacto en su pecho antes de que su mente pudiera procesarlo. No era una bala real. Solo una simulación en el entrenamiento nocturno. Pero el dolor emocional que lo invadió fue peor que cualquier herida física. Diego, su compañero de pelotón, lo había matado en el ejercicio, traicionando la promesa de cubrirse mutuamente. En ese instante, Javier supo que su vida entera había sido una mentira. Y que el secreto que había intentado enterrar en las filas del ejército español estaba a punto de salir a la luz. Javier López había crecido en un barrio conservador de Madrid, donde las tradiciones católicas y las expectativas familiares pesaban como cadenas invisibles. Su padre, un exmilitar retirado, siempre había soñado con que su único hijo siguiera sus pasos, demostrando la virilidad que él consideraba esencial. Desde adolescente, Javier había sentido atracciones que no encajaban en el molde que su familia le imponía. Besos robados en fiestas con chicas que no le interesaban. Comentarios homófobos en las cenas familiares que lo hacían encogerse por dentro. Los hombres de verdad no dudan, le decía su padre. Así que, a los 22 años, Javier se alistó en el ejército de tierra, convencido de que el rigor militar aplastaría cualquier duda sobre su orientación sexual. Aquí me haré hombre de verdad, pensó al firmar los papeles, ignorando el vacío que crecía en su interior. La base en Zaragoza era un mundo de disciplina férrea, donde el sol aragonés quemaba la piel durante los entrenamientos y las noches se llenaban de conversaciones superficiales en los barracones. Javier se esforzaba por encajar, bromas machistas con los compañeros, flirteos fingidos con las mujeres en las salidas de fin de semana. Pero entonces apareció Diego Ruiz, un recluta de 24 años transferido de una unidad en Sevilla. Diego era diferente, alto, con ojos verdes que parecían leer el alma de los demás, y una sonrisa que desarmaba las defensas. Provenía de una familia liberal andaluza, pero guardaba sus propios secretos. En su primer día, durante un ejercicio de tiro, Diego se colocó al lado de Javier y le corrigió la postura con una mano firme en su hombro. Relájate, compañero. No todo es fuerza bruta, le dijo. Y Javier sintió un escalofrío que no provenía del frío matutino. Los días se convirtieron en semanas de rutinas compartidas. Corrían juntos al amanecer. Compartían raciones en las maniobras y hablaban en voz baja durante las guardias nocturnas. Diego contaba historias de su vida en Sevilla, de fiestas en la feria de abril donde bailaba sin prejuicios, de un hermano mayor que había emigrado a Barcelona por razones personales que nunca detallaba. Javier, por su parte, se abría poco a poco, mencionando a su padre con un tono de admiración forzada, ocultando el miedo que le producía decepcionarlo. Mi viejo dice que el ejército forja el carácter, comentaba Javier. Y Diego respondía con una mirada escéptica, el carácter se forja solo. Javier, no necesitas que te lo impongan. Una noche, después de un entrenamiento exhaustivo, se encontraron solos en los vestuarios. El vapor de las duchas llenaba el aire. Y Javier no pudo evitar notar la cicatriz en el brazo de Diego. Recuerdo de un accidente infantil. Parece que has pasado por mucho, murmuró Javier. Y Diego se rió suavemente. Todos tenemos cicatrices, visibles o no. En ese momento, sus miradas se cruzaron. Y Javier sintió un tirón en el estómago. Una atracción que había intentado negar toda su vida. Se apartó bruscamente, murmurando una excusa sobre cansancio.
Esa noche, en su litera, Javier luchó contra los pensamientos que invadían su mente. ¿Por qué Diego lo hacía sentir así? ¿Era esto lo que su padre tanto temía? La tensión crecía con cada interacción. Durante una marcha forzada en las montañas cercanas a la base, Javier tropezó y Diego lo ayudó a levantarse. Sus manos entrelazadas por un segundo más de lo necesario. Gracias, dijo Javier, jadeando. Y Diego sonrió, siempre cubro a mis amigos. Pero Javier sabía que no era solo amistad. Las noches de insomnio se multiplicaban, plagadas de sueños confusos donde Diego era el centro. Intentaba distraerse con cartas a su familia, prometiendo visitas pronto. Pero cada palabra escrita sentía como una traición a sí mismo. Un día, en una salida autorizada a Zaragoza, caminaron por las calles empedradas del casco antiguo. Diego lo llevó a una taberna donde pidieron tapas y cerveza. Cuéntame algo real sobre ti, Javier. No las historias que repites para impresionar, insistió Diego. Javier vaciló. Pero el alcohol aflojó su lengua. Habló de su infancia, de las presiones en casa, de cómo se sentía atrapado en un rol que no le pertenecía. Diego escuchaba en silencio. Y al final, posó su mano sobre la de Javier. No estás solo en eso, susurró. Javier retiró la mano como si quemara. Pero el daño estaba hecho, el secreto empezaba a resquebrajarse. De vuelta en la base, Javier evitó a Diego durante días, sumergiéndose en entrenamientos extra para agotar su cuerpo y mente. Pero el conflicto interno lo devoraba. ¿Era posible que Diego sintiera lo mismo? ¿O era solo su imaginación? Una tarde, durante un simulacro de combate, se emparejaron de nuevo. Diego lo cubrió en una emboscada ficticia, salvándolo de morir en el ejercicio. Te debo una, dijo Javier. Y Diego respondió, solo haz lo mismo por mí. Esa noche, Javier tomó una decisión, confrontaría sus sentimientos, aunque le costara todo. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier y Diego se volvieron inseparables en la base. Pero bajo la superficie bullía una tensión que ninguno se atrevía a nombrar. En las maniobras conjuntas con otras unidades, Javier observaba cómo Diego interactuaba con los demás, siempre amable, pero con una reserva que lo intrigaba. Una vez, durante una guardia compartida bajo las estrellas aragonesas, Diego confesó, vine al ejército para escapar de mi familia. Ellos esperan que me case pronto. Pero yo no sé si eso es para mí. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no?, preguntó, fingiendo indiferencia. Diego lo miró fijamente, porque quizás busque algo diferente. Esa revelación abrió una grieta en la armadura de Javier. Comenzó a cuestionar todo, su alistamiento, sus mentiras a la familia, su propia identidad. En llamadas a casa, su madre preguntaba por alguna novia en la base. Y Javier inventaba historias vagas para aplacarla. Su padre, en cambio, lo felicitaba por endurecerse. Pero cada palabra era una puñalada. Diego, percibiendo su turmoil, lo presionaba suavemente en conversaciones privadas. No puedes huir de ti mismo para siempre, Javier. Una noche, en los barracones vacíos, Diego le tomó la mano de nuevo. Esta vez, Javier no se apartó.
El toque fue eléctrico. Un reconocimiento mutuo de lo que ambos sentían. Pero el miedo ganó. Javier se levantó abruptamente y salió al frío exterior, donde vomitó la cena por el pánico. La presión social en el ejército era asfixiante. Rumores corrían como pólvora: un compañero había sido marginado por sospechas de homosexualidad, sometido a bromas crueles y aislamiento. Javier temía ser el próximo. Diego, más audaz, intentaba calmarlo: somos discretos. Nadie tiene que saber. Pero Javier veía fantasmas en cada mirada de los oficiales. Durante un permiso en Madrid, visitó a su familia. Su padre lo recibió con orgullo, mostrando fotos de su propia época militar. Estás haciendo lo correcto, hijo. Nada de debilidades. Javier asintió, pero por dentro se desmoronaba. Esa noche, en su habitación de infancia, lloró en silencio, pensando en Diego. De regreso, la relación se profundizó en secreto. Notas escondidas en taquillas. Miradas robadas en formaciones. Diego compartió más: su hermano mayor era gay. Había huido para vivir abiertamente, cortando lazos familiares. No quiero eso para mí, dijo Diego. Pero tampoco quiero mentir. Javier se sintió identificado. Pero el conflicto moral lo atenazaba. ¿Era correcto traicionar las expectativas de su familia? ¿Valía la pena el riesgo? Una discusión acalorada surgió cuando Diego sugirió confesar a un amigo de confianza. «¿Estás loco?», exclamó Javier. «Nos destruirían». Diego retrocedió. Herido, tal vez. Pero vivir así nos destruye más. El punto de quiebre llegó en una misión de entrenamiento en las Bardenas Reales. Un desierto navarro. Aislados en tiendas de campaña. La intimidad forzada amplificó todo. Javier confesó sus miedos: me alisté para probar que era hetero. Pero contigo, todo cambia. Diego lo abrazó. Un gesto platónico pero cargado. No eres una prueba, Javier. Eres tú. Esa noche, durmieron cerca, sin cruzar líneas físicas. Pero el lazo emocional se fortaleció. Sin embargo, al amanecer, un compañero los vio salir juntos de la tienda, levantando cejas. Los rumores comenzaron sutilmente: comentarios en el comedor, miradas suspicaces. Javier entró en pánico, distanciándose de Diego para protegerse. Tenemos que parar, le dijo en un encuentro furtivo. Diego, dolido, asintió: si eso es lo que quieres. Pero el daño estaba hecho. Javier se sentía traicionado por sus propios sentimientos. Y Diego por la cobardía de Javier. En una llamada a su padre, Javier mintió sobre un ascenso inminente, buscando validación externa para su caos interno. La tensión culminó en un ejercicio nocturno. Emparejados de nuevo, Javier debía cubrir a Diego. Pero el miedo lo paralizó. En la simulación, disparó accidentalmente a Diego, eliminándolo del juego. Era un error, pero simbolizaba su traición interna. Diego lo miró con decepción: pensé que éramos un equipo. Javier se derrumbó internamente, sabiendo que había elegido el miedo sobre el amor. La brecha entre Javier y Diego se amplió como un abismo. En la base,
Se evitaban en los pasillos, limitando interacciones a lo profesional. Javier se sumergió en rutinas extenuantes, corriendo hasta el agotamiento para silenciar su mente. Pero los recuerdos persistían, la calidez de las manos de Diego. Las confesiones bajo las estrellas. Diego, por su parte, se volvió más reservado, enfocándose en su entrenamiento. Pero sus ojos traicionaban el dolor cada vez que cruzaban miradas. Un día, un oficial superior convocó a Javier a su oficina. Hay rumores. López. Nada concreto. Pero en el ejército no toleramos distracciones. Javier negó todo, sudando frío. Pero el semillas de duda estaban plantadas. Esa noche, confrontó a un compañero que sospechaba era la fuente, Marcos. Un recluta homófobo de Valencia. Deja de esparcir mentiras, le espetó Javier. Marcos se rió, no son mentiras si las veo. Tú y Ruiz sois demasiado cercanos. Javier sintió rabia. Pero también culpa, había permitido que llegara a esto. Diego, al enterarse, buscó a Javier en privado. Tenemos que hablar. Esto nos está matando. En un almacén desierto. Diego admitió, te quiero, Javier. Pero no puedo seguir escondiéndome. Javier, abrumado, respondió, yo también. Pero mi familia. El ejército. Lo perdería todo. La discusión escaló, Diego acusó a Javier de cobardía. Javier a Diego de imprudencia. Estás dispuesto a sacrificarlo todo por un sentimiento, gritó Javier. Y tú sacrificas el sentimiento por nada, replicó Diego. Se separaron enfurecidos. Pero el lazo no se rompió. La presión familiar aumentó con una visita sorpresa de los padres de Javier. Llegaron a Zaragoza, orgullosos de ver a su hijo en uniforme. Durante la cena en un restaurante local, su padre brindó, por el hombre en que te has convertido. Javier sonrió forzado. Pero su madre notó algo, pareces preocupado. ¿Hijo? Él desvió el tema. Pero por dentro agonizaba. Esa noche, en el hotel, su padre le confió, sé que hay tentaciones. Pero resiste. La familia lo es todo. Javier asintió. Pero el conflicto moral lo devoraba, ¿era ético mentirles? ¿Valía su felicidad el dolor de ellos? De vuelta. Un incidente lo cambió todo. Durante un entrenamiento con fuego real, Marcos provocó a Diego, cuidado. Ruiz. No vayas a distraerte con López. Diego, furioso, lo empujó, iniciando una pelea. Javier intervino, separándolos. Pero Marcos lo acusó, defiendes a tu novio. Los oficiales intervinieron, interrogando a todos. Javier, aterrorizado, negó cualquier relación, traicionando a Diego públicamente. Solo somos compañeros, dijo, evitando la mirada de Diego. Este último, herido, permaneció en silencio. La investigación interna fue un infierno. Rumores se convirtieron en acusaciones formales. Diego fue transferido temporalmente. Y Javier quedó solo con su culpa. En cartas a Diego, que nunca envió, escribía, lo siento.
Elegí mal. El aislamiento lo llevó a un punto bajo, noches de insomnio. Pérdida de apetito. Reflexionaba sobre las elecciones, ¿había valido la pena alistarse para probar algo? ¿Era el amor una debilidad o una fuerza? Diego regresó semanas después. Pero cambiado, distante. Profesional. En un encuentro casual. Le dijo, me traicionaste. Javier. Pero entiendo el miedo. Javier. Arrepentido. Suplicó perdón, no quiero perderte. Diego vaciló, tal vez sea tarde. Pero en sus ojos, el amor persistía. La crisis alcanzó su pico en una operación simulada de alto riesgo en las montañas pirenaicas. Javier y Diego fueron asignados al mismo equipo. Forzados a colaborar. La tensión era palpable, movimientos coordinados pero fríos. Palabras mínimas. Durante una escalada, Diego resbaló. Y Javier lo salvó instintivamente, sujetándolo por la mano. Gracias, murmuró Diego. Y en ese momento, Javier supo que no podía seguir negando. No fue traición. Fue miedo. Confesó mientras descansaban. Diego lo miró, el miedo nos hace elegir mal. La noche en el campamento base fue reveladora. Alrededor de una fogata. Con el equipo dormido. Hablaron como nunca. Javier admitió todo, su alistamiento como escape. El terror a decepcionar a su familia. El conflicto ético de vivir una mentira. Pensé que el ejército me curaría. Pero solo me mostró quién soy. Diego compartió su propia lucha, el rechazo sutil de su familia andaluza. La presión social en un país donde, pese al progreso, los prejuicios perduraban en instituciones como el ejército. España ha cambiado. Pero no lo suficiente. Aún hay que luchar. Esa confesión los unió de nuevo. Pero con madurez. Decidieron enfrentar la realidad, hablarían con un oficial de confianza sobre los rumores. Arriesgando sanciones pero ganando autenticidad. Si nos expulsan, al menos seremos libres. Dijo Diego. Javier. Temblando. Asintió, vale la pena el precio. Al amanecer. Regresaron a la base con una resolución frágil. Pero el destino intervino. Marcos. Resentido. Presentó una denuncia formal. Alegando conducta inapropiada. La investigación se intensificó, interrogatorios separados. Revisión de comunicaciones. Javier. En su declaración. Eligió la verdad por primera vez, sí. Siento algo por Diego. Pero eso no afecta mi deber. Diego hizo lo mismo. El escándalo sacudió la unidad, algunos compañeros los apoyaron en privado. Otros los condenaron. El oficial superior. Un veterano progresista. Mitigó las consecuencias, advertencias en lugar de expulsión. Pero con traslados inminentes. La familia de Javier se enteró por una llamada anónima. Su padre reaccionó con furia, has deshonrado nuestro nombre. Su madre. Llorando. Suplicó, piensa en nosotros. Javier. En una visita apresurada a Madrid. Confrontó, esto soy yo. Papá. No una elección. Sino quién soy. El debate fue amargo, argumentos sobre tradición vs. Felicidad. Moral vs. Amor.
Su padre lo echó. Pero su madre prometió mediar. Javier regresó destrozado. Pero liberado. Diego enfrentó algo similar, su familia lo apoyó a medias. Pero el corte emocional fue profundo. Juntos, decidieron dejar el ejército al finalizar su servicio, planeando una vida en Barcelona, donde la comunidad LGBT era más acogedora. Pagamos un precio alto, dijo Diego. Pero ganamos libertad. Meses después, en una plaza soleada de Barcelona, Javier y Diego caminaban de la mano, ignorando miradas ocasionales. Habían perdido familia, amigos, carreras, pero ganado autenticidad. Javier reflexionaba, las elecciones habían sido dolorosas, pero necesarias. ¿Fue correcto priorizar el amor sobre las expectativas sociales? ¿O debieron sacrificarse por el bien mayor?